La idea era, como les decía antes, ilustrar mediante unos pocos proyectos, son los que aparecen en el panel de itinerantes, digamos, la experiencia que él vuelca en estos pocos proyectos sobre su mirada de la arquitectura y también la evolución como arquitecto, de formación académica y como en el caso de sus contemporáneos de este lado del Plata también, una paulatina transición entre una arquitectura al principio académica, que en el caso de él no es tan así, digamos, solo en algunos ejemplos, y eh, pasando después por esta especie de transición hacia la modernidad, y una última etapa que se vio truncada por una muerte temprana en el año 1948, cuando había empezado a experimentar eh, algunas, algunos, digamos, proyectos que tenían que ver mucho más con la prefabricación y con el trabajo en el paisaje, con la tectónica. Así que lo primero que vemos es la casa de él, esta torre, digamos, un pequeño terreno en una esquina muy característica y muy despoblada en ese momento, en el año 30, con una disposición muy particular debido a los retiros obligatorios, pero también que él aprovecha como para generar un mundo privado muy personal, con un acceso en planta baja como área de servicio y solo estacionamiento, digamos, y para tener un piano nobile, o sea, un primer nivel en donde está el estar, eh, un segundo nivel donde está el comedor y un tercer nivel donde está el dormitorio, donde solo vivían él y su mujer, ¿no? Un matrimonio sin hijos. Eh, Aquí se ven algunas imágenes, por ejemplo, del interior de la casa, que, como ven, tiene es de clara modernidad y está, además, signado por esta escalera a manera de pivot en el centro de la planta, que va uniendo los espacios, pero no con una continuidad espacial como la que proponían los arquitectos del movimiento moderno más estrictos, digamos, sino que se asociaba más con una idea de relación entre cada espacio y lo que le tocaba eh, de exterior propio, ¿no? Terrazas, jardines, el agua, la luz. Como ven acá, una esquina, en el primer piso, donde también hay unos jardines ofrecidos también a la ciudad, o sea, muy interior, o sea, con mucha interioridad la casa, pero a su vez con un paisaje que también se ofrece al resto de la ciudad. Es importante en esta imagen reconocer recién, al principio les hablaba de su relación con el escultor Pena. Después vamos a volver sobre esta imagen porque esos elementos ornamentales que están distribuidos en la fachada a manera de tres bolillos, que en este caso son elementos de cerámica que reproducen la proa de un barco y el agua, el mar en azul y verde, y como ven ahí un medallón que custodia la entrada de la casa, una medusa, más el trabajo con el revoque, son una característica que se va a repetir en toda la obra, en diferente medida y obviamente con diferentes materiales, pero que tiene que ver con este gusto por el trabajo de la superficie, ¿no? Por la textura, por el valor de la luz, como se ve ahí en esta foto, ¿no? Con la expresión de la arquitectura en las diferentes horas del día a partir de este recurso. Y este recurso está asociado con el escultor Pena, porque es él el que hace el que fabrica, digamos, estos elementos. Su obra más importante, seguramente, de mayor envergadura, institucionalmente más destacada, es la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, también de la década del 30,
Acá ven un dibujo de él, y al lado una foto de época, un poquito más acá, no tan de época, donde se ven los volúmenes de la facultad, acá su clara adscripción, al movimiento moderno, pero también el reiterado gusto por el trabajo en la superficie, ¿no?, de los volúmenes, en las superficies de las fachadas, en los planos con textura, como se ve ahí. Pero también el trabajo con la escala urbana y la escala ya, si se quiere, digamos, una escala que no llega a ser monumental, o sea que el edificio daría para eso, pero él se ocupa de trabajar tanto las superficies como los detalles particulares de cada sector de la obra, como para humanizarlas, ¿no? En el dibujo de la izquierda se ve un reflejo sobre el agua. Esto es en el proyecto él pensaba generar un espejo de agua sobre una cantera existente que al final no logró materializarse. Pero sí el dominio del edificio de este sector frente al Río de la Plata, ¿no? Y acá se ve este gusto por la superficie, por la superficie como es texturada, mezclado con directamente con una tectónica, o sea, con una actitud frente al volumen arquitectónico que se aleja sensiblemente de la pesadez para llegar a esta liviandad de elementos separados y, como es, bien eh, abiertos en este caso, ¿no? Otros detalles, la torre, y algunos detalles sobre el volumen, detalles de fachada, muchos de ellos trabajados con elementos prefabricados, que eran una de sus inquietudes también, además de su mirada sobre la superficie. Hay que decir que el arquitecto Vilamajó se dedicó durante toda su vida profesional también, o sea, mientras desarrollaba su vida profesional, a la docencia, y fue muy reconocido docente en la Universidad de la República. Después Lucas nos va a dar cuenta de eso cuando hable de Paisé y su relación con Vilamajó y con la cátedra de Vilamajó. Ya entrada la década del 40, tiene un encargo en La Valleja para lo que se llama la Villa Serrana. Esto que ven acá son imágenes del Mesón de las Cañas. Iba a decir del Ventorrillo, pero es otro edificio que no está acá en este momento en la presentación, pero digamos, el Mesón de las Cañas, como verán, es algo totalmente diferente, pero tiene muchísimo que ver con sus inquietudes constructivas y de relación del espacio arquitectónico con el paisaje, ¿no? Esta es la exploración, si se quiere, ya más cercana a arquitecturas wrightianas, principalmente, que, digamos, se vio truncada en el tiempo por la muerte de Vilamajó. Acá está el Monumento a la Confraternidad Argentina-Uruguaya, que fue una donación que el Estado uruguayo hizo a la Ciudad de Buenos Aires. En realidad la Ciudad de Montevideo le hizo a la Ciudad de Buenos Aires, en conmemoración de los 400 años de la fundación de Buenos Aires, en 1936, y es un monumento que Vilamajó y Pena ganan por concurso, un concurso que hizo el Rotary Club, y que, bueno, se materializa, que primero estuvo ubicado frente a la aduana vieja que ustedes conocen, bueno, que muchos conocen en la Ciudad de Buenos Aires, sobre la avenida Paseo Colón, y hoy está ubicado al pie de la barranca en el Parque Lezama.
Lo interesante de este monumento, y la única obra fuera de Uruguay que realizó Pena, en el contexto del Mercosur, lo digo porque también es conocida su participación como consultor en el proyecto del secretariado de la ONU, ¿no? En el que llegó a realizar algunos bocetos, pero bueno, eso es en el contexto ya internacional, digamos, más amplio. En lo que se refiere específicamente a lo que nos ocupa de la itinerancia en el Mercosur, la única obra que él hizo fuera del Uruguay y que él materializó, digamos, es esta, junto con su amigo Pena. Es muy interesante la reiteración de motivos, si se quiere, por ejemplo, la prueba de barco, por eso yo decía que retuvieran la imagen de esas pequeñas pruebas que acentuaban la fachada de su casa en cerámica coloreada, porque acá cambian completamente de escala y se transforma en la nave que transporta a la figura femenina que trae la ofrenda de Montevideo a Buenos Aires, ¿no? Y es un trabajo claramente de conjunto, donde está la obra de Pena como la escultórica, pero también está su trabajo como arquitecto en el detalle de la construcción de esa especie de nave abstracta que se ve allí, y donde seguramente él tuvo muchísimo que ver con esa parte del proyecto, y de hecho eso está documentado en algunos bocetos. Estos bocetos eh, pertenecen a la publicación de Fernando de Sierra sobre las llamadas las valijas de Vilamajó, ¿no? Entonces, acá se ven algunas de sus intervenciones, digamos, y su trabajo en el detalle de cómo iban a ser los encastres, las articulaciones, los elementos que deberían reproducir alguna parte del barco, digamos, que llevaba la ofrenda, ¿no? Y a su vez esa gran columna que está sobre la barca y que viene también como parte de la ofrenda para la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hasta acá